Hola a todos, bienvenidos a Vástago, la Iglesia de Cristo. Los invitamos a participar hoy en la adoración a nuestro Señor. Estamos agradecidos de que nos acompañen. quiero ver.
Buenos días, hermanos. Es una alegría poder estar una vez más con ustedes, y en esta mañana vamos a continuar meditando en el tema de nuestra serie de este periodo, que es en relación al liderazgo de la iglesia. Les quiero invitar a que podamos tener un momento de oración antes de poder reflexionar en la palabra del Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu bendición, por tu compañía. Gracias porque podemos descansar en ti. Y gracias, Señor, por dejarnos tu palabra que nos guía, nos orienta y nos enseña a cómo debemos vivir y qué es lo que debemos hacer. Te ruego, Señor, que en la reflexión de esta mañana tu presencia sea con nosotros y nos enseñe conforme a tu palabra, Señor, lo que nos quieras entregar. Ayúdanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado estuvimos reflexionando y viendo uno de los elementos del liderazgo de la iglesia, que son los ancianos de la iglesia. En este día nos corresponde ver otra función del liderazgo, que son los diáconos. Los diáconos son parte de la iglesia, son personas que son parte de la iglesia y que están encargados de un servicio determinado, de tipo material, de tipo práctico, y que está también bajo la supervisión de los ancianos. En el Nuevo Testamento vemos que en la iglesia primitiva se mencionan solamente dos tipos de liderazgo: el de los ancianos y el de los diáconos. Un ejemplo claro está en Filipenses 1, versículos 1 y 2, donde Pablo saluda a la iglesia que está junto a los ancianos y los diáconos. El término griego que se utiliza en la Biblia es diáconos, y esa era una palabra de uso muy general y tenía múltiples usos, y denotaban siempre un servicio en relación a la función que se desempeñaba, no en relación a la dependencia de la persona a quien se prestaba el servicio. Es decir, no significaba que la persona que prestaba un servicio fuera esclavo, fuera siervo de a quien se le prestaba el servicio, sino que el diácono era el que servía. Incluso los servidores públicos se llamaban o prestaban un servicio de diaconado. De acuerdo al diácono era la palabra que se utilizaba en relación al servicio que prestaban los servidores públicos. Y es por esto que en la Biblia el término griego diácono se traduce de muchas maneras: servicio, ministerio, el verbo servir, ministrar, servidor, ministro, y diácono para referirse principalmente a la función que algunos miembros de la iglesia ejercían. Incluso en Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo habla de dones que Dios ha entregado a la iglesia, habla de el servicio. Y nos dice que el que tenga el don de servicio, sirva. Y allí se usa la palabra diácono. En relación a la función de los diáconos, y a los requisitos que los diáconos debieran tener dentro de la iglesia, vamos a reflexionar en base a dos pasajes. Dos pasajes que uno de ellos está en el capítulo 6 del libro de Hechos, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. En este pasaje se hace referencia a la función, aunque no se menciona a las personas como diáconos, pero se hace referencia a la función, y de acuerdo a la historia, de acuerdo a los estudiosos, ellos plantean que
Es la primera vez que se menciona esta función dentro de lo que es la iglesia primitiva. El capítulo 6, versículo 1 dice: en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos, y el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Aquí vemos en primer lugar el primer versículo 1, que la iglesia primitiva crecía en Jerusalén en un contexto judío, entre los judíos que habían nacido en Palestina, propiamente de Palestina, y judíos de la diáspora, es decir, judíos que venían de distintos lugares del Imperio Romano y que hablaban, más que hebreo, hablaban griego, y es por eso se llamaban helenistas. Tanto judíos nacidos en Palestina como judíos helenistas empezaron a incorporarse a la iglesia primitiva. Aquí estamos hablando de que posiblemente habían ya pasado algunos meses, quizás años, desde el tiempo de Pentecostés. Entonces la iglesia ya había crecido en un número considerable. Y la iglesia cumplía el mandato de Dios al pueblo judío de cuidar las viudas y los huérfanos. Recordemos que la ley de Dios, la ley que Dios entregó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, el cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, estaba regido, estaba normado, y Dios dio mucha importancia a esto. Y es por eso que la iglesia primitiva también acogió esta misión de cuidar de las viudas y los huérfanos. Y en esto de este cuidado empezaron a surgir estas quejas en relación a la distribución de los alimentos. Y en el versículo 2, los discípulos o los apóstoles dicen: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. La función primordial de los apóstoles era anunciar, enseñar el mensaje y la oración. Y de hecho el versículo 4 nos dice que nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Esta es la función principal de los apóstoles, que después fue traspasada a los ancianos. En su función de dirigir el pueblo de Dios, los ancianos tienen como una función primordial: anunciar, enseñar el mensaje y orar. Es decir, preocuparse de los elementos de crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Entonces, aquí se estaba pidiendo a los discípulos, a los apóstoles, que abandonaran esa función primordial para hacerse cargo de una administración temporal. Al final de cuentas, esta administración temporal iba a tomar mucho más tiempo que el que iban a poder dedicar a la función primordial, que era la que ellos entendían que tenían que cumplir. Y es por esto que ellos plantean en el versículo 3 esta solución de elegir a 7 hombres para encargarse de la administración de la distribución de los alimentos a las viudas. Y ponen 3 requisitos: que sean hombres de confianza, es decir, hombres que tengan una buena reputación, que sean respetados por todos,
que sean llenos del Espíritu Santo y hombres que tengan sabiduría, hombres que sean entendidos. Aquí cuando hablamos de entendido, no estamos hablando de que tengan capacidades para poder manejar lo que se les pide, sino entendidos con sabiduría espiritual. Hay otras versiones que dicen hombres llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, es decir, sabiduría que entrega al Señor. Porque de hecho los requisitos no mencionan capacidades, ni conocimientos, ni aptitudes para la tarea. Lo que menciona son aptitudes más que nada morales y espirituales para poder realizar lo que se le está pidiendo. Y aunque es una tarea relacionada con situaciones materiales, que es entregar alimentos, distribuir, quizá administrar los dineros para poder comprar los alimentos para las viudas, es una tarea espiritual. Los apóstoles entienden que es una tarea espiritual y se requiere sabiduría divina para hacer ese trabajo. Entonces podemos decir que los apóstoles entendieron que aunque el trabajo que iban a desarrollar estos hombres, el trabajo de estos diáconos, era distribución material, tenía un trasfondo netamente espiritual, y es por eso que los requisitos son requisitos de carácter, requisitos morales, requisitos espirituales. El versículo 5 y versículo 6 nos habla de que se escogieron a 7 hombres, y los apóstoles aprobaron esta elección por medio de la oración e imposición de sus manos, es decir, de alguna manera entregaron la autoridad a estos hombres para cumplir la función que les encomendaron. Pero estos elegidos no se limitaron solamente a la administración de los bienes en relación a las viudas. Más abajo vemos inmediatamente al versículo 8 que Esteban dice que estaba lleno de poder y la bendición de Dios y hacía milagros y señales entre el pueblo. Es decir, Esteban, uno de los 7, no se dedicó solamente a distribuir alimentos, sino que se dedicó a poder bendecir, a poder ministrar a aquellos que tenían necesidad. Y finalmente vemos que Esteban muere no por distribuir alimentos, sino que muere por causa del testimonio que entrega de la palabra del Señor. El mismo caso ocurre con Felipe, otro de estos 7, en el capítulo 8, versículos 5 y 6, nos habla que producto de la muerte de Esteban, cuando todos tienen que abandonar Jerusalén, cuando ya tienen que escapar porque empieza la persecución, Felipe se dirige hacia Samaria y allí también proclama la palabra del Señor, hace milagros y allí se empieza a establecer una nueva iglesia. Y finalmente, casi al terminar el libro de Hechos, en el capítulo 21, Felipe ya no es conocido como un diácono. Felipe es reconocido como Felipe el Evangelista. Entonces podemos ver que estos hombres, llenos del poder de Dios, llenos de la sabiduría, llenos del Espíritu del Señor, entendían que su función no solamente era administrar bienes materiales, sino también compartir el Evangelio, compartir aquello que realmente haya cambiado sus vidas. Es decir, entregar el mensaje de Jesús como Señor y Salvador. El versículo 7, con una conclusión prácticamente de este pasaje o de este trozo, nos dice que el mensaje de Dios se extendía. Y esto nos da a entender de alguna manera que el resultado de esta decisión es la extensión del mensaje, de que continuara aumentando el número de los creyentes y que incluso hasta algunos de los sacerdotes de los judíos formaran parte de la iglesia primitiva. Es decir, ¿qué significa? Significa que al entregar este trabajo a los diáconos, los apóstoles pudieron continuar cumpliendo la función de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de discipular, de poder orar por los creyentes.
y de esa manera continuar creciendo como iglesia. El otro pasaje que vamos a ver es el pasaje que se encuentra en el libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3. Allí el apóstol Pablo se dirige a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, y le dice a Timoteo que él lo envió para algunos asuntos muy puntuales, para que se preocupara de asuntos muy puntuales, principalmente de poder refutar algunas enseñanzas heréticas que se estaban planteando, personas que se estaban infiltrando dentro de la iglesia con enseñanzas falsas. Y en este contexto de poder darle algunas instrucciones a Timoteo, el apóstol Pablo da las instrucciones de cómo escoger a ancianos y a diáconos dentro de la iglesia de Éfeso. En relación a los diáconos, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 8. Parte diciendo: asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias malavidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero deben pasar un periodo de prueba, y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa, porque los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo. Parte diciendo a sí mismo, y es interesante porque de alguna manera está diciendo a sí mismo, de la misma forma como hablé de los ancianos. Te voy a hablar de los requisitos que tienen que tener los diáconos. Y esto pone a la importancia de los diáconos en un nivel igual al de los ancianos. Es decir, la importancia de los diáconos en la iglesia es similar que la de los ancianos. No por el hecho de tratar con asuntos materiales, son menos que los ancianos por tratar con asuntos espirituales. Pablo dice, ambos cumplen funciones importantísimas dentro de la iglesia. Y sí, los diáconos están sujetos a los ancianos, pero no porque los ancianos sean superiores a los diáconos, sino porque los ancianos ejercen un trabajo de mayor responsabilidad de poder gobernar todo lo que ocurre dentro de la iglesia. Y es por esto que los requisitos que Pablo pone para los diáconos son muy similares a los de los ancianos. Primero dice, son hombres respetables, que sean dignos, honorables, honestos. Y esto no es solo dentro de la iglesia, sino que se puedan considerar respetables dentro de toda la sociedad. Que nunca falten a su palabra, sin doblez, que sean de una sola palabra, sinceros. Es decir, que no le digan una cosa a una persona y después por estar bien con la otra le digan otra cosa a la otra, sino que sean personas de una sola palabra, honestos, que siempre estén diciendo la verdad y que siempre estén teniendo, podríamos decir, una sola cara delante de todo el resto de la gente, no dados a emborracharse. ¿Qué más podemos decir a esto? Es decir, no tienen que ser personas que vivan una vida entregada a los placeres, no deseosos de ganancias malavidas, es decir, personas que no sean deshonestas,
que no sean codiciosas. Hay que entender principalmente que son personas que van a manejar posiblemente los bienes de la iglesia para poder administrarlos en beneficio de los miembros de la iglesia. Entonces es algo importantísimo. Apegarse a la verdad revelada, es decir, guardar con conciencia limpia las verdades. Aunque la tarea principal de los diáconos no era enseñar, sí se les exigía tener un profundo conocimiento de las verdades del Evangelio. Un conocimiento cimentado, claro, fundamentado de las doctrinas de la fe y principalmente de lo que significa el Evangelio. Pablo habla en el griego de los misterios. Y para Pablo, los misterios es el Evangelio revelado a los gentiles, es decir, Cristo como Señor y Salvador, no solo de los judíos, sino también de todos los gentiles, de todos los hombres. Esto tienen que manejarlo, tienen que saberlo los diáconos. Vivir con una conciencia limpia, que tiene mucho que ver con el hecho de ser hombres respetables, hombres honestos, es decir, que nadie pueda decir nada de ellos. En el versículo 10, el apóstol Pablo dice, si tienen hombres como estos, no los nombren de inmediato como diáconos, pruébenlos si pueden realmente cumplir la función de los diáconos. Que pasen por un tiempo de prueba, vean sus atributos, vean sus cualidades. Y si realmente ven que pueden cumplir esta función, si cumplen todos estos requisitos y tienen un corazón para poder hacerlo, si son aprobados, nómbrelos para que cumplan esta función. En el versículo 11 nos habla de las mujeres y también nos dice igualmente. En el griego se usa la misma palabra que se usó en el versículo 8, que se traduce en esta versión como asimismo. Es decir, lo que va a decir el apóstol Pablo en relación a las mujeres también es de mucha importancia. ¿Y qué dice? Dice que las mujeres tienen que ser respetables, no calumniadoras, no chismosas, serias, fieles en todo. Aquí cuando habla de las mujeres, el término que utiliza el apóstol Pablo da para tener dos interpretaciones. Los comentaristas no se ponen de acuerdo en cuanto a qué se refiere. Puede referirse a mujeres que ejerzan el diaconado. Y de hecho hubo mujeres que lo ejercieron. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, 1 y 2, el apóstol Pablo recomienda a la iglesia de Roma a la hermana Febe, que era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Entonces, en base a esto, hay muchos comentaristas que dicen, aquí está dando requisitos para diaconisas. Otros comentaristas dicen que este pasaje puede referirse a las mujeres que son esposas de los diáconos que junto con su esposo ayudan en el trabajo que ellos realizan, que lo acompañan en este servicio. Porque el término que se utiliza en griego puede servir para cualquiera de las dos interpretaciones. El término significa mujer y también en griego es esposa. Entonces puede ser cualquiera de las dos interpretaciones. Pero como quiera que sea, se exigen unos ciertos requisitos que sean respetables, mujeres dignas, honorables, honestas, que no sean chismosas, que no levanten calumnias, que sean sobrias, que tengan control propio, que sean moderadas y que sean fieles en todo. Finalmente, el apóstol Pablo nos habla del medio familiar del diácono en el versículo 12. Dice, marido de una sola mujer. Aquí no se refiere a un ambiente de poligamia.
Ya en el tiempo del apóstol Pablo, en el Imperio Romano, la poligamia era mal considerada dentro de la sociedad. Entonces, principalmente lo que se refiere es que sea un marido fiel. Habla de la fidelidad a la esposa. Y también dice que debe gobernar bien a sus hijos y a su casa, es decir, todos los que están bajo su casa tienen que vivir una vida ordenada, tienen que vivir una vida de acuerdo a los principios que Dios ha entregado. Y en el versículo 13 nos dice que el diácono que cumple bien su función tiene un lugar de honor, de respeto dentro de la iglesia. Un diácono que cumpla bien su función debe tener un lugar de honor, debe ser respetado. Y también dice que puede gozar de tranquilidad por su fe en Cristo. Es decir, que puede tener mayor confianza en la fe, puede tener mayor confianza en el compartir el Evangelio. Recuerden, Esteban, Felipe, no se limitaban a cumplir las funciones de diaconado, sino que donde quiera que iban ellos, compartían también el Evangelio. Entonces, un diácono que cumple bien su función, un diácono que va viendo cómo Dios va apoyándolo, que Dios va ayudándolo, va a tener una mayor confianza en poder compartir el Evangelio, en poder extender la misericordia del Señor. Finalmente, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la iglesia fue creada por Dios y todo lo que se hace en ella tiene un fundamento espiritual. Y es por este motivo que el apóstol Pablo, al igual que los apóstoles, en el capítulo 6 de Hechos, no menciona aptitudes que nosotros consideraríamos útiles, necesarias o imprescindibles para ejercer un cargo que tiene que ver con manejar asuntos financieros y materiales. Pablo menciona requisitos de carácter. Pablo menciona requisitos que se encuentran en una persona que realmente se ha convertido y que camina con Cristo, que tiene una relación íntima con el Señor, de una persona que depende del Espíritu. Es decir, una persona que está realmente entregada en las manos del Señor, vive para Él, vive con Él, camina con Él, que es guiado por el Espíritu Santo y depende de Él para sus decisiones. Estos son los requisitos que el apóstol Pablo, que la iglesia primitiva puso para poder nombrar a estos hombres y estas mujeres que van a cumplir la función del diaconado, una función importantísima dentro de la iglesia, el servir a aquellos que tienen necesidad, el servir a aquellos que son hermanos, que están en algún tipo de problemas de cualquier tipo, de cualquier índole. Hombres y mujeres que por sobre todas las cosas dependen del Señor para poder cumplir un servicio que se les ha encomendado. Esos son los diáconos que Dios espera y que Dios desea para su iglesia. Y esos son los diáconos que como iglesia nosotros debiéramos esperar y debiéramos desear, y con sabiduría, conscientes de lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, poder también nombrar conforme a la voluntad del Señor. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra nos muestra con claridad lo que tú deseas, Señor, para tu pueblo, lo que deseas para tu iglesia. Gracias porque por sobre todas las cosas tú pides hombres y mujeres que dependan de ti. Gracias
porque tú eres la fuente, Señor, de todas las bendiciones y tú eres la fuente de todos los recursos que nosotros tenemos. Y porque tú eres la fuente de todo, Señor, también tú eres aquel que tiene que decidir cómo administrar aquellos beneficios. Gracias por esos hombres, gracias por esas mujeres que dependiendo de ti, Señor, han entregado su vida a servir dentro de tu iglesia. Y te pedimos, Señor, que en tu misericordia y en tu bendición puedas guiar a tu iglesia, Señor, para tomar decisiones sabias y de acuerdo a tu palabra en el momento, Señor, que tengamos que decidir por el liderazgo, Señor, de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Sea tu Espíritu Santo guiándonos, seas tú, Señor, gobernando nuestras mentes y corazones, para que tu iglesia, Señor, pueda caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hacer tu voluntad, fuerza eres
Buenos días. Espero que tengan un hermoso domingo junto a sus familias, sus seres queridos, que aún a pesar de la distancia tenemos esta bendición de poder comunicarnos y vernos a través de este medio. Y para mí es un honor poder compartir hoy la Santa Cena. Y la cita de hoy es en Mateo 26, del 26 al 29. Y la palabra nos dice, mientras comían Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que viva con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Qué hermosa promesa hay aquí. Y fíjense que la cena del Señor representa un tiempo donde vamos a practicar la gratitud. En aquel tiempo los discípulos vivían incertidumbre, vivían caos, temores, pero Jesús en ese momento les demostró de que Él era quien tenía el control de toda la situación. Y aún más, Él estaba dispuesto a ir a la cruz para restaurarnos. En nuestros días no hay mucha diferencia. Vivimos también incertidumbre, vivimos temores, no hay certeza de las cosas que vayan a suceder el día de mañana. Y es totalmente inesperado. Sin embargo, Jesús tiene el control de toda la situación. Por tanto, nuestro principal pensamiento en este momento de compartir la Santa Cena es tener presente de que este tiempo de refrigerio representa el agradecimiento de tomar los elementos de la Santa Cena, no solamente por un hecho meramente religioso, sino porque es el tiempo de cercanía, el tiempo de intimidad con Jesús. Así que con la alegría de este momento, les invito, hermanos, a tomar los elementos de la Santa Cena, dando gracias al Señor. Bien, llegó el tiempo de la ofrenda. Y antes de continuar quería compartir una reflexión de este pensamiento. Yo decía, bueno, ofrenda, ¿qué nos llama la ofrenda? La ofrenda nos llama a la alegría. Y cuando damos, somos más bendecidos que el que recibe este bien material, bien sea dinero, bien sea lo que
pongas en tu corazón para regalar. Cuando nosotros ofrendamos, ayudamos también a la prosecución de la obra de Cristo en la tierra. Y tanto es así de que Pablo nos mencionaba en Hechos del 20:35 lo siguiente: siempre les he enseñado que así deben trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. Entonces es una bendición poder ser generoso como lo es nuestro Padre en los cielos. Y si realmente tú crees en esto, mi invitación es que desde de lo que tú tengas, ¿okay? No importa si es mucho, si es poco, si no tienes dinero, entonces hay muchas otras formas de poder ofrendar acciones, ofrendar tiempo para la iglesia. Lo importante es que lo hagas con la alegría, porque tú sabes que alguien va a recibir esa bendición. Por tanto, quiero hacer una oración por tus ofrendas, por tus diezmos, y quiero dar gracias al Señor en ello. Gracias, Padre, te queremos dar en este tiempo por cada una de las personas que de su corazón ha puesto de su tiempo, que ha puesto de sus finanzas, para poder continuar tu obra aquí en la tierra. Te damos gracias por esos corazones bien dispuestos, Señor. Sabemos que las ofrendas, Padre, no son solamente representaciones del dinero, también son las voluntades, también son las acciones de poder disponer de nuestros tiempos y de nuestras iniciativas para ayudar a otros que lo necesiten. Te quiero pedir una especial bendición a todos aquellos que lo hacen con esa alegría, y que aquellos, Padre, que en este tiempo no han podido ofrendar, provéeles, y que tú siempre te muestres como ese Padre generoso que tenemos en la tierra. Gracias, Padre hermoso, por este tiempo que nos permites, y te pedimos que nos ayudes y nos sigas cuidando. Gracias, Padre, te dejo esta oración, que sé que tú la has oído, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por participar con nosotros esta mañana en el tiempo de adoración. Quiero recordarnos de que el coffee virtual vamos a posponer para la próxima semana, el otro domingo, debido a las votaciones de hoy. Entonces vamos a tener un tiempo lindo de conversación, de vernos cara a cara y poder ponernos al día y reírnos, como tener un espacio para estar en comunidad, estar conectados. Entonces no se olviden de que después del culto del próximo semana vamos a tener el coffee virtual. Entonces, bueno, antes de terminar el culto de hoy día, quería hacer una oración para el país, porque sabemos que tenemos un día bastante importante hoy día de la votación, y también estamos todavía en pandemia, y hay tantas personas que están sufriendo por la coronavirus y las cuarentenas que tenemos por todo el país. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, este espacio de adoración, de poder conectarnos contigo. Señor, sabemos que hoy día hay la votación, y quiero en este espacio poder recordarnos de que tú eres el Señor de todo, que tú tienes el control, y que no importa lo que está pasando en nuestro alrededor, Señor, pero nosotros vamos a seguir a ti. Señor, pido que haya paz en este país, Señor, pero a la vez, Señor, pedimos por justicia, Señor. Que haga tu voluntad aquí en este país, Señor, como está
en los cielos. También pedimos por todos los que están sufriendo por coronavirus, Señor, que están complicados de salud o que tienen familiares que hayan fallecido, Señor. Rogamos, Señor, por una vacuna, Señor, para poder parar todo lo que está pasando debido a la pandemia. También pido por todas las familias, Señor, que están sin trabajo en este momento, Señor, que los cuides, Señor, y también que como iglesia seguimos siendo consecuentes de nuestra fe, Señor. Que realmente seamos la iglesia alcanzando y extendiendo nuestras manos para ayudar a los que están en necesidad. Señor, estamos tan agradecidos por la esperanza que tenemos a través de ti. Y Señor, ayúdanos a ser la iglesia que realmente refleja esa esperanza al mundo que necesita tanto esperanza hoy en día. Oramos todo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, que tengan una linda semana y nos vemos pronto. Bendiciones.